con la presentación de la conferencia central del doctor Francisco Meneses sobre el liderazgo e innovación en el uso de las TICs en el proceso de enseñanza-aprendizaje dentro de un mundo BANI. A continuación presentamos una breve descripción del doctor Francisco Clemente. Doctor en Ciencias de la Educación con especialidad en docencia e investigación. Actualmente cursa la maestría en Liderazgo Internacional. Es maestro en Alta Dirección por la Universidad de Anáhuac, maestro en Educación por la UNIT y egresado de la Universidad La Salle, Cancún, de la licenciatura en Administración. Cuenta con diplomados en Innovación Tecnológica Educativa, Diseño Instruccional para cursos de Learning, Finanzas, Educación Superior, Mercadotecnia Estratégica, Administración de Recursos Humanos y Alta Dirección por la Universidad de La Salle. Igualmente, trabaja en la Universidad de Anáhuac de México, Universidad del Caribe y el Instituto Tecnológico y cursa estudios superiores en Monterrey. Es mentor honorífico de la Red Global de Mentores y como capacitador está certificado bajo la norma Conocer en ES 0301, diseño de cursos de formación de capital humano de manera presencial, grupal, sus instrumentos de evaluación y manuales de cursos. En ES 02167, impartición de cursos de capital humano de manera presencial y grupal, y ES 0049, impartición de cursos de capacitación presenciales. Colabora a nivel de posgrado como catedrático de la maestría en alta dirección de hoteles y maestría en alta dirección de restaurantes. Es responsable del simulador de negocios de la Universidad Anáhuac Cancún, docente investigador de la Universidad Santander Cancún en la maestría y en el doctorado en Ciencias de la Educación, y colabora con la Universidad Francisco de Vitoria de Madrid, la Universidad Privada Abierta Latinoamericana de Bolivia y la Universidad de Antioquia, Colombia, en temas de simulación empresarial. Una vez descrito los principales aspectos en los que ha venido trabajando, investigando y desarrollándose el doctor Francisco, pues le damos la bienvenida y la palabra para que nos exponga su conferencia. Muy bien, muchísimas gracias, doctora Mavis, por esa presentación tan cálida. Y bueno, pues vamos a iniciar con este tema que realmente es relevante y es de suma importancia. Y como lo mencionaba la doctora hace un momento, el tema que vamos a abordar el día de hoy tiene que ver con el liderazgo e innovación en el aula, en el uso de las tecnologías de la información y la comunicación en los procesos de enseñanza-aprendizaje dentro de un mundo BANI. Fíjense que curiosamente nosotros hablamos de mucho de la revolución industrial y hoy estamos inmersos dentro de una cuarta revolución industrial que conocemos como la convergencia de las TICs, la tecnología de la información y la comunicación, la sensórica, la robótica y los sistemas ciberfísicos. Y la realidad es que muy poca gente conoce a ciencia cierta que hubo tres revoluciones industriales anteriores. La primera se dio a finales del siglo XVII con la mecanización del agua y la utilización de vapor y agua. La segunda se dio a principios del siglo XX con la producción en masa con líneas de montaje y la tercera se dio a comienzos de los años 70 con la introducción de la electrónica, la informática para automatizar las líneas de producción. Y obviamente hoy estamos dentro de este proceso de automatización y digitalización que nos ha traído una gran cantidad de elementos como son la impresión 3D, la tecnología en la nube, los sistemas ciberfísicos, la digitalización, etcétera. Y esto, por ejemplo, lo podríamos ver en una caricatura que a mí me encanta, ¿no? Que es la de los supersónicos, que cuando se creó en 1960 de Hanna-Barbera, que nos planteaba un mundo utópico en el cual pues vivían en la superficie. Ya veíamos temas de la comunicación la telecomunicación, la telemedicina, la robótica a través de la famosa sirvienta. Y hoy eso es una realidad. Pero no basta con eso, o sea, no solamente hemos tenido campos, evolución en el nivel industrial, sino también en la educación. Y hemos tenido, al igual que la revolución industrial, 4 etapas importantes en la educación. La educación 1.0, que se dio a partir de 1990, es cuando presentamos un acceso a la información sin posibilidad de interactuar. Es decir, teníamos acceso a páginas estáticas. La segunda etapa de la evolución de la educación es cuando en el 2004 nos permite compartir información a través del uso de foros, blogs, redes sociales. La educación 3.0, que la evolución, se dio a partir del 2010, cuando ya empezaron a acoplarse estos sistemas digitales con apoyo a la búsqueda semántica y la construcción del aprendizaje a través de buscadores web. Ya hubo una interacción
entre el alumno, el docente y las plataformas digitales. Y la evolución de la educación 4.0 ya nos ofrece una analítica de aprendizaje prediciendo objetivos para favorecer una educación personalizada. Es lo que conocemos como el famoso smartwatch, que es donde ya surgen todas estas plataformas inteligentes, todas estas aplicaciones que literalmente nos ayudan a la generación de ambientes virtuales de aprendizaje. Y esto pues obviamente nos da como la teoría y la tendencia de la intencionalidad en el uso de la tecnología. Sin embargo, todo esto, pues como lo digo, nosotros formamos y no debemos de perder de vista que todas las personas que trabajamos en los niveles de cualquier, desde kinder, primaria, secundaria, preparatoria y universidad, son personas que se van a insertar al ámbito económico del mundo en el que nos estamos desarrollando. Y hay dos teorías importantes. La primera es el mundo VUCA, que surgió en 1980 y planteaba y trataba de describir al mundo como un mundo complejo y ambiguo que tenía como principales características que eran volátil, incierto, complejo y ambiguo. Pero, pues obviamente, justamente en el 2006, uno de los autores estudiosos del tema de la administración y del comportamiento organizacional empezó a notar que esta teoría ya no era tan aplicable para lo que estaba sucediendo. Y a partir del 2019, cuando empezamos con el tema del COVID, surge con gran fuerza esta teoría del mundo Bani, donde ya no solamente nos enfrentamos a un mundo complejo y ambiguo, sino que estamos en un mundo caótico caracterizado por la fragilidad, la ansiedad, la no linealidad de los fenómenos y que sobre todo estamos en un mundo que es completamente incomprensible. Entonces, regresando un poquito al término VUCA o VICA, que fue creado por la Armada de Estados Unidos en 1980, estas 4 características tendieron a explicar esa nueva realidad en la que nos encontrábamos envueltos a nivel mundial, que era la volatilidad, la incertidumbre, la complejidad y la ambigüedad. Pero pues obviamente tenemos que analizar en dónde estamos parados hoy, ¿no? Y hoy estamos en un mundo incierto y volátil en el cual pues nosotros nos podemos topar con una gran cantidad de elementos como son la polarización de las ideologías políticas, los riesgos relacionados con el medio ambiente, los riesgos a las pandemias, el tema de la responsabilidad social corporativa, los movimientos sociales, los retos de la inteligencia artificial, la innovación disruptiva, los movimientos migratorios y la estabilidad global, las redes sociales y los medios de comunicación, cambios constantes en todos los sentidos y la velocidad de respuesta y sobre todo hoy en día el exceso de información a la cual se ven expuestos tanto los alumnos como los docentes y el público en general. Este conjunto de elementos nos representa un gran reto a nosotros como formadores y como docentes, porque esto lo tenemos que tener en consideración. Si nosotros no tenemos en consideración a qué se va a enfrentar nuestro alumno, pues seguramente vamos a sacar un producto o vamos a sacar un alumno que carece de estas competencias y carece de estas habilidades como tal. Es a partir de eso que obviamente se describe al mundo VICA como algo complejo, en donde yo tengo que generar se describe como complejo algo que tiene muchas partes y las variables están interconectadas. Lo volátil, que tiene una gran velocidad en los cambios de las variables, lo ambiguo, que no hay claridad entre las relaciones entre las variables, y lo incierto, que existe una posibilidad, pero no seguridad de que ocurran los cambios. Si eso sucedía con la teoría del mundo VICA, pues hoy con el mundo Bani justamente se plantea de que ya no hay nada cierto. La única constante como tal es el cambio. Y la realidad es que ustedes podrán decirme, no, pues es que eso viene desde toda la vida. Es cierto, efectivamente viene desde toda la vida, pero hoy tenemos una mayor incidencia en que los factores externos no los podemos controlar, factores económicos, políticos, sociales, tecnológicos, ecológicos y legales, y que si nosotros como docentes no los tenemos considerado, seguramente las estrategias didácticas que nosotros vamos a desarrollar dentro del aula no van a responder a la demanda del mercado actual. Es por eso que a partir de esta época, en el Instituto para el Futuro, en donde se desarrolla una perspectiva o futurismo en el campo de los estudios, se establece a partir del 2016 esta teoría del mundo Bani, en donde definitivamente tenemos estas características. Bright se podría traducir como quebradizo, que es el tipo de fortaleza ilusoria que tiene determinados sistemas aparentemente sólidos, pero que se pueden desmoronar con facilidad. Y lo vimos con el mundo, con el tema del COVID. Está no, pues esos chinos que andan comiendo perro, ¿no? Y lo decíamos en diciembre del 2019, ¿para qué comen perro? Se andan cayendo. Y resulta
que pues en un abrir y cerrar de ojos ya estábamos en cuarentena y esa cuarentena nos duró casi 2 años y apenas vamos de salida. Es la siguiente característica que es anxious, la ansiedad que provocan los cambios continuos. Y esto lo vemos reflejado también, ejemplo de la pandemia, de que no sabíamos qué es lo que sucedía, no sabíamos cómo se contagiaba, no sabíamos si utilizábamos el Lysol, si utilizábamos el cubreboca y de repente, de buenas a primeras, alguien que nunca había salido de su casa estaba contagiado, alguien que se cuidaba demasiado estaba contagiado y adicionalmente esta ansiedad de que no hay vacunas y las vacunas que salen, pues vimos gente que estuvo enferma y sigue enferma a pesar de estar vacunada. Y todas estas son características que se van cumpliendo dentro de este mundo Bani. Es no lineal la desconexión y la desproporción entre la causa y el efecto que estamos viviendo. Es decir, antes podías decir, termino mi carrera y ya tengo asegurado un puesto de trabajo. Dentro de 30, 40 años me voy a jubilar y voy a vivir de mi jubilación. Y hoy eso es lo menos seguro. Literalmente lo que aprendimos hoy ya es obsoleto. Ya salió una nueva tecnología, ya salió una nueva tendencia. Entonces, literalmente ya no hay una conexión entre lo que estamos haciendo y lo que realmente vamos a obtener a cambio. Es incomprensible como consecuencia del exceso de información y de la naturaleza muchas veces contraintuitiva de esta, como ocurre con la intervención de la inteligencia artificial o el Big Data. Por fortuna, lo incomprensible hoy tiene que serlo, no tiene que serlo mañana. Es decir, estos temas en los cuales sientan las bases de la inteligencia artificial y el Big Data tienen que ver con el análisis del comportamiento, los datos para predecir qué es lo que va a suceder. Entonces, si tenemos un análisis comparativo entre lo que es el mundo buca-ubica y lo que va más allá, podemos decir que la volatilidad la podemos atacar con una estrategia de visión, la incertidumbre la podemos atacar a través del proceso de entendimiento que tiene que ver mucho con la comprensión, el estudio, la complejidad a través de fomentar la cooperación y la ambigüedad a través de generar la agilidad, es decir, adaptarnos a todos los cambios que se van presentando. Pero para adaptarnos tenemos que desarrollar una serie de estrategias que parten del conocimiento. Bien lo hemos visto todos los que estudiamos ciencias de la educación, el saber, el ser, el hacer, y a partir de esta revolución industrial 4.0 también está el convivir, que es una de las necesidades. Entonces, en este mundo Bani, caracterizado por la fragilidad, se requiere capacidad y resiliencia. Para la ansiedad se alivia con empatía y confianza y la atención plena a todos los factores. Para la no linealidad se necesita visión sistémica y adaptabilidad. Lo incomprensible demanda transparencia, intuición y trabajo colaborativo. Y hoy en día tenemos muestra de estas nuevas tecnologías a las que tenemos que preparar a nuestros alumnos que van a salir al medio económico, como son temas que tienen que ver con la gestión del cambio, el customer centric, data governance, aprendizajes de tecnologías ágiles, las nuevas formas de teletrabajo, el design thinking, las organizaciones exponenciales, la generación de OKRs, que es una evaluación de los Key Performance Indicators, que son indicadores clave, la computación y la tecnología en la nube, y sobre todo este tema que tiene que ver con liderazgo y coaching, ¿no? Ese es un tema que al final de cuentas nos concierne a todos y sobre todo a nosotros como docentes. En el mundo educativo antes de la pandemia, a todos nos tocó vivir que pocos contaban con competencias digitales, tanto alumnos y profesores. Había escaso o nulo uso de las tecnologías de la información y la comunicación. No había infraestructura tecnológica en los colegios y bueno, todavía sigue sin haber infraestructura tecnológica, pero ya hay un pequeño avance. Se le daba poca importancia a la digitalización de los procesos educativos. Existían plataformas educativas, pero así como lo puse, nada más existían, no las utilizábamos, ¿no? Y había pues obviamente poco interés en el uso de las tecnologías de la información y la comunicación. Llega la pandemia, nos da un sacudón, nos saca de nuestra zona de confort y los alumnos durante la pandemia no solo marcaban, había quienes solo marcaban asistencia porque no lograban comprender y tenían esa resistencia, es que no es lo mismo una clase presencial a una clase en línea, es que no es lo mismo, es que no entiendo, no comprendo, no, y de ahí no lo sacábamos, ¿no? Muchos manifestaban problemas de conectividad, que a lo mejor era cierto, a lo mejor no, y es donde pudimos detectar también que carecemos de infraestructura, sobre todo en Latinoamérica, de conectividad. No contaban con los equipos necesarios, una mala señal de internet, había ignorancia en el manejo de la tecnología y poco interés en las clases, porque pues yo estoy en mi casa. Nos demostramos que nos hacía falta ser disciplinados y autodidactas para poder salir adelante con esta nueva modalidad de enseñanza-aprendizaje. Adicionalmente a esto,
pues muchas de las veces cuando me toca dar clases me decían, es que eso que tiene que ver con las teorías de aprendizaje que aprendí en un principio, pues mucho, porque al final de cuentas, independientemente de lo que suceda, yo tengo que extrapolar o mandar todo eso que yo aprendí en teoría al ambiente virtual o de aprendizaje. Las teorías de aprendizaje mantienen la noción de que el conocimiento es un objetivo alcanzable a través del razonamiento, la experiencia. Entonces, a través de esto tenemos que el conductismo establece que el aprendizaje es incognoscible y no podemos entender qué ocurre dentro de la mente de una persona y establece 3 presunciones del aprendizaje. El comportamiento observable es importante, el comportamiento se enfoca a los estímulos y las respuestas, el aprendizaje tiene que ver con el cambio del comportamiento y esto lo vemos a través también de la aplicación de los ambientes virtuales de aprendizaje. En el cognitivismo, el aprendizaje es un proceso de entradas administradas en la memoria de corto plazo, codificadas para su recuperación a mediano y largo plazo, y establece 3 sistemas básicos: la representación en activa, la representación icónica y la representación simbólica, que también los vemos aplicados en los ambientes virtuales. Tanto el conductismo como el cognitivismo dan el conocimiento externo al aprendiz y el aprendizaje como el acto de aprender y capturar el conocimiento. El constructivismo asume que los aprendices no son simples recipientes vacíos para ser llenados con conocimientos, sino que seleccionan y persiguen su propio aprendizaje mientras tratan de comprender las experiencias. Aquí es donde nosotros tenemos que aprender a trabajar desde el diseño instruccional, la selección de las plataformas, la selección de las tecnologías, de los recursos, de los medios y de la tecnología que vamos a utilizar, enfocados sobre todo al cumplimiento del objetivo principal de enseñanza-aprendizaje. El socioconstructivismo es una teoría educativa que facilita el uso de las TICs tanto en la modalidad presencial como virtual. Facilita la interacción social y el trabajo grupal que se requiere para generar conocimiento y aprendizaje en un ambiente educativo mediado por la tecnología. Y también es importante el fomentar la transversalidad de los proyectos educativos en el aula. El conectivismo, pues obviamente es una de las teorías que reconoce el aprendizaje el aprendizaje en la vida real es caótico y complejo. Y aquí encontramos este amarre de las teorías del aprendizaje con la realidad del mundo VICA o del mundo BANI. Las aulas de clase emulan la ambigüedad de este aprendizaje, preparando al estudiante para el aprendizaje a lo largo de la vida. Entonces, como podemos observar, este pequeño repaso de las teorías del aprendizaje nos da un planteamiento de que todo esto se sigue actualizando y sigue vigente. Entonces, de lo que hemos analizado, podemos concluir hasta ahora que la única constante en esta vida es definitivamente el cambio. Realidad o ficción, quien sobrevive no es el más fuerte ni el más inteligente, sino el que se adapta mejor al cambio. Y ya lo decía desde hace muchísimos años Charles Darwin. Dentro del entorno educativo, tenemos un concepto que se llama complejidad, cambio e incertidumbre. Y lo hemos oído muchísimo. ¿Qué es la complejidad en el ámbito educativo? Es algo que se encuentra constituido por diferentes elementos que se interrelacionan. La palabra en este sentido deriva de complejo, que a su vez proviene del latín complexus, participio pasado de complexi, que significa enlazar. Esto significa que desde que estamos estudiando y los que nos dedicamos a la docencia sabemos que tenemos que responder a las demandas del entorno. Y hoy las demandas del entorno nos obligan a hacer uso de las tecnologías de la información y la comunicación considerando también el desarrollo de las competencias digitales, tanto de los alumnos como de los profesores. Entonces, ¿cómo le hacemos para integrar estos cambios dentro del aula? Dentro de un mundo BANI es importante conocer a lo que nos enfrentamos, es decir, clasificar los problemas que tenemos día a día en el aula. ¿Y cómo que existen diferentes tipos de problemas? Así es, tenemos 3 tipos de problemas: los problemas mansos, los perversos y las crisis. Los problemas mansos son aquellos que tienen como característica principal que es una causa evidente y tienen una solución total. Y la solución es a través de la gestión. 1 más 1 es 2. Tengo una fuga de agua, llámale al plomero y se repara. Los problemas perversos tienen una causa no evidente y una resolución incompleta, y estos se resuelven a través del liderazgo. Y por último, el tercer tipo de problemas son las crisis, con su principal característica que es la inmediatez y la sorpresa, y son aquellos que definitivamente se solucionan a través del mando como tal. Entonces,
A lo que nos tenemos que poner, o lo que tenemos que poner como especial atención el día de hoy, es a los problemas perversos que no tienen causa evidente y tienen una resolución incompleta y que se resuelven a través del liderazgo. Y uno de los temas principales de estos problemas perversos definitivamente es la educación y la implementación de las tecnologías de la información en el quehacer educativo. ¿Cuáles son las propiedades de los problemas perversos? La formulación es imprecisa, es decir, no es posible tener una información completamente necesaria. Es imposible intentar una mejor resolución, hay que aplicar la creatividad. Sus respuestas son adecuadas y no correctas o incorrectas, es decir, hay un alto nivel de incertidumbre. 4, puede ser considerado como un síntoma de otro problema. No es recomendable eliminar un síntoma si esta solución específica no garantiza que se va a solucionar toda la situación problemática. Curar el síntoma puede ser peor que la enfermedad como tal. Entonces, algunas de las características entre lo que es un problema manso y un problema perverso es el siguiente: los problemas mansos pueden solucionarse sin requerir información adicional. El problema y la solución son dos cosas diferentes. La solución se basa en la lógica de lo verdadero y lo falso. La solución se basa en un conjunto finito y conocido. Y en los problemas perversos, fíjense, requiere información adicional para resolver en parte el problema. La formulación del problema corresponde al estado de la resolución. La resolución depende del contexto y es valorable como mejor y peor. La resolución se basa en principios éticos, puede admitir muchas explicaciones, discrepancias para el logro del estado de la normalidad. Ejemplos de problemas mansos: problemas de funcionamiento de un proceso, desperfectos de una maquinaria, problemas de internet, reemplazo de un funcionario por enfermedad. Ejemplos de problemas perversos: erradicar la pobreza, el terrorismo, la corrupción, crear inseguridad social en un entorno, desconfianza en instituciones. Aquí me faltó meter el tema de la educación y la implementación de las tecnologías de la información en el ambiente de aprendizaje. Entonces, en el uso de las TICs dentro del proceso de enseñanza-aprendizaje es definitivamente, como lo hemos estado analizando, un problema perverso. Y al ser un problema perverso se requiere de liderazgo. ¿Y quién es la persona que tiene que llevar el liderazgo? Pues nosotros como docentes, pero adicionalmente al concepto de liderazgo, tenemos que manejar el concepto de innovación, que conceptualmente es la aplicación de nuevas ideas, conceptos, servicios y prácticas con la intención de ser útiles para el incremento de la productividad y la competitividad. Es decir, tiene que ser aceptado por la sociedad. ¿Qué podemos innovar como tal? Productos, servicios, procesos de producción, modelos de negocio, tecnología, logística, organización y algunos procesos de mercadotecnia. Y es aquí, en la parte de los procesos, en donde entra la parte de la innovación educativa como tal, a través de una buena práctica de liderazgo. ¿Qué debemos de hacer nosotros como docentes para implementar o fomentar estas habilidades o estos cambios en las tecnologías de la información y la comunicación? Primero, desarrollar un pensamiento estratégico, adelantarnos a lo que puede suceder, establecer, evaluar métodos y sistemas de trabajo actuales, establecer prioridades según las metas principales, aprender cosas nuevas, fomentar la innovación apoyando los talentos que asumen riesgos inteligentes, conocimiento y dominio de las nuevas TICs, perderle el miedo. No es suficiente que el líder mantenga una actitud positiva al servicio y la colaboración. Además, debe de cerciorarse y conocer y dominar las tecnologías emergentes y su aplicación en el aula. Es decir, debemos de convertirnos en unos estudiosos del área tecnológica. Fomentar la colaboración y el trabajo multidisciplinario, creando multidisciplinariedad entre los diferentes grupos de diversos grados o en diferentes materias o asignaturas. Trabajar la inteligencia emocional, para evitar la frustración como tal. El pensamiento crítico y analítico, es decir, fomentar en los alumnos el por qué, para qué, de qué otra manera se puede hacer. Es parte de la necesidad como tal dentro de este mundo, Vani. Fomentar la creatividad y la innovación en los procesos de enseñanza, aprendizaje. Esto es una competencia que utiliza conocimientos, habilidades y actitudes que permiten pensar y trabajar de manera novedosa, adaptar ideas anteriores a las situaciones nuevas e implementar soluciones originales en las áreas que se requieran. Importantísimo, predicar por el ejemplo.
Educar con el ejemplo no es la forma de educar, es la única. Siempre estamos siendo observados por nuestros alumnos, amigos, padres y familiares y hasta de quien menos nos imaginamos. Ser coach en este proceso, acompañar a nuestros alumnos, motivar, liderar y siempre estar al lado de nuestros alumnos para que puedan adaptarse a estos nuevos procesos. Hacer frente a situaciones difíciles que nos encontramos en cuanto a infraestructura, tecnología, desarrollo de competencias y por último, fomentar la adaptabilidad como un modo de vida. Aprender a cuestionarse, controlar las emociones, aprender a fracasar y solicitar siempre la retroalimentación de nuestros alumnos. ¿Cuáles son o cómo implemento las TICs en las aulas? 3 pasos importantes. Aquí entender cómo son nuestros alumnos, que tener claro los objetivos que queremos conseguir es fundamental para crear una nueva unidad de programación y cómo buscar la manera de implementarlo y de hacerlo 100% real. ¿A quién? ¿Qué? Es decir, ¿qué tecnologías usan en el aula y en la casa? ¿Qué nivel de conocimiento tienen de cada una de ellas? ¿Y qué o de dónde tienen su abasto y si tienen la conectividad suficiente? ¿Cuándo? ¿Con qué frecuencia lo utilizan? ¿Lo hacen a diario? ¿Lo usan más que nosotros? ¿Cómo? ¿Lo hacen acompañados? ¿Necesitan de guía de un adulto? ¿Qué habilidades o competencias están practicando con estos recursos? ¿Y por qué? ¿Qué tecnología los motivan más y cuáles no tanto? El qué. Contenidos curriculares, qué objetivos de aprendizaje tenemos para esta unidad, qué aprendizajes son imprescindibles y cuáles no, los contenidos tecnológicos, qué habilidades o capacidades queremos potenciar en nuestros alumnos, qué tecnologías promueven este tipo de aprendizaje, qué tipo de tecnologías tenemos disponibles y qué recursos tenemos disponibles. Y el cómo, que básicamente es establecer cuáles son las estrategias y acciones, el tiempo, los recursos, el presupuesto y el control. Dentro de todo esto, el docente debe de tener algunas cualidades para la implementación de las tecnologías de la información en el aula, que son ser amable, ser compartido, decir la verdad, ser generoso, ser servicial, buscar lo positivo, comentar lo positivo, no presumir, valorar lo bueno de los demás, ser paciente, ser agradecido y saber perdonar. Y bueno, yo con esto concluyo para no respetar el tiempo. Como conclusión, podemos decir que el docente debe de generar un diagnóstico situacional para saber el punto de partida en la implementación del uso de las tecnologías de la información y la comunicación, determinar, dependiendo del tipo de problemática o situación encontrada, si es gestión o liderazgo para la aplicación del plan de acción o la solución que se va a desarrollar, analizar y determinar el nivel de competencias digitales de los alumnos, profesores y administrativos y nunca perder de vista el objetivo del proceso de enseñanza-aprendizaje que tenemos y sobre todo no abusar y exagerar del uso de las tecnologías de la información y la comunicación con el fin de lucirse como docentes. Y bueno, pues con esto doy por terminada mi participación. Me ataño al tiempo que me correspondió por respeto a los demás. Perdón si me fui muy rápido, pero los que quieran yo les puedo hacer llegar la presentación con muchísimo gusto.